Episodio 1 de esta serie donde vamos a hacer un juego de zombies en 2D en Unity desde cero y paso a paso. Si no vieron el video introductorio, véanlo. Y bueno, comencemos. En este video es donde todo empieza. Vamos a crear nuestro personaje, vamos a importarlo a Unity y vamos a hacer algunas animaciones simples. Bien, aclaro, cuando digo animación no me refiero a la forma tradicional de animar, que es por sprites, paso por paso, donde por ejemplo para correr cada cuadro era un cuadro de la animación, sino que vamos a usar otro método donde a una imagen le vamos a poner huesos y luego rotamos esas articulaciones de forma que los huesos deformen la imagen. Para este video, bueno, para toda la serie en realidad, vamos a usar dos programas, Unity y algún programa como Photoshop, que puede ser Photoshop o puede ser GIMP, que es una alternativa gratuita que ofrece para estos casos casi todo lo mismo. Bueno, para crear nuestro personaje vamos a necesitar el dibujo del personaje primero que nada, y vamos a ver tres formas de hacerlo. Una, para los más perezosos, es usar una imagen ya hecha, o podemos crear nosotros mismos un dibujo, o, mucho más interesante, que lo vamos a ver al final, es sacarnos una foto de nosotros mismos y animarnos a nosotros mismos. Así que bueno, comencemos con el caso más simple, que es usar un dibujo ya hecho. Lo que vamos a hacer es, en Google vamos a buscar personaje, diseño, movimiento, vamos a imágenes y acá van a aparecer un montón de imágenes. Lo ideal es que el personaje esté de perfil y tenga los miembros separados, ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en este caso, o este, vamos a usar este. Lo descargamos, vamos a usar una descarga gratuita. Y lo que tenemos adentro es el personaje que por un lado está completo y por otro lado está desmembrado. Esto es lo mejor, porque si usáramos esta imagen, vemos que acá perderíamos un pedazo de brazo o nos quedaría un ángulo extraño. Lo mismo acá, su mano derecha está como encimada con su pierna derecha, entonces perderíamos un pedazo de pierna. Entonces lo mejor es usar esta opción, ¿sí? Bien, entonces abrimos GIMP y arrastramos la imagen. Y ahora vamos a recortar con la herramienta de recorte. Esto es lo mismo que con Photoshop. Elegimos la imagen esta y apretamos Enter. Ahora, si estamos trabajando con JPG, lo que vamos a hacer es hacer clic derecho en la capa y añadir canal alfa. Esto es lo mismo en Photoshop, a poner nueva capa a partir de fondo. El único retoque que le voy a hacer a esta foto es tomar el zapato izquierdo y cambiárselo por el derecho, porque vamos a necesitar que los dos pies estén apuntando, digamos, hacia el lugar a donde mira, no hacia el frente. Entonces lo selecciono, copio, pego y luego arrastro. Algo así. Bien, y luego con la varita mágica, esto es igual que con Photoshop, vamos a eliminar el fondo. Acá hay que ver que el umbral no esté demasiado alto, porque si no va a tomar otras partes del dibujo. Tendría que ser muy bajo o casi en cero. Marcamos, suprimir y ya tenemos el dibujo cortado. Bien, ahora exportarlo a un archivo. Entonces vamos a archivo, exportar como, y vamos a elegir el tipo PNG, que es el que nos permite tener información de transparencia. Entonces buscamos PNG, lo elegimos y lo guardamos en el escritorio. Voy a poner fondo transparente. Guardamos, exportar. Y ya estamos en condiciones de abrir Unity y generar nuestro proyecto. Entonces vamos a nuevo y vamos a poner, no sé, voy a poner tutorial zombies en español, porque voy a hacerlo también en inglés, y vamos a usar 2D. Crear proyecto, esperamos un buen rato porque esto demora. Bien, ahí está.
Y ya estamos en condiciones de arrastrar nuestro personaje con fondo transparente a los assets de nuestro proyecto. Para hacer las cosas más prolijas podemos crear una nueva carpeta, llamarlo personajes y arrastrarlo ahí. Bien, ahora ya podemos importarlo. Hacemos clic en la imagen y ponemos Sprite Editor. Y ahora, si vienen acá arriba, van a ver que solo hay tres opciones, ¿sí? Lo que está faltando es un paquete externo que hay que descargarlo para poder ponerle los huesos. Entonces cerramos, vamos a Window, Package Manager y vamos a buscar un paquete que se llama 2D Animation, animación en 2D. Si no encuentra nada es porque hay que venir a Advanced y elegimos esta tercera opción para que muestre todos los paquetes y ahí aparece. Le damos a instalar, esperamos un poquitín. Ahí está, vamos. Bien, cerramos. Y ahora cuando volvemos al Sprite Editor vamos a ver que tenemos cuatro opciones. La cuarta opción es la que nos va a permitir ponerle huesos. Bien, por las dudas quiero aclarar esto. Antes de entrar al editor, asegúrense de que el Sprite Mode sea single, porque va a ser un único sprite, no van a ser muchos como veíamos antes, que era frame por frame. Entonces pongamos single. Lo demás creo que no hace falta tocar nada. Y esta ventana se puede anclar a las otras, ¿sí? Como si fuera una más. Bien. Entonces vamos a poner huesos. Voy a hacer un poco de lugar. Y ahora vamos a ir a Skinning Editor, que es lo que agregamos recién. Y con el tercer botón, o si tienen otro diseño, elijan el que dice Create Bones, crear huesos. Y ahora es simple. Comencemos por la cadera. Vamos a hacer doble clic para seleccionar el dibujo y luego hacemos un clic y este va a ser un hueso, ¿sí? Lo vamos a hacer hasta la mitad para que tenga la posibilidad de arquear la columna. Se pueden hacer más, pero con dos está muy bien. Hacemos clic otra vez acá y ahora para hacer los brazos lo que tendríamos que hacer, voy a agrandar un poco más esto. Ahora tenemos que hacer clic derecho para soltar el hueso que estábamos creando. Y ahora vamos a hacer esto, vamos a elegir el último hueso con clic normal izquierdo. Y ahora vamos a crear un nuevo hueso, pero desde, me llegó un mensaje, desde el hombro. Desde el hombro hasta acá es otro hueso. Y con la ruedita del mouse apretada se puede mover. Y ahora otra vez, clic derecho para soltar, elegimos el último y hacemos el siguiente tramo. Clic derecho para soltar, elegimos el último, clic izquierdo y clic izquierdo de nuevo. Perfecto, clic derecho para soltar el hueso. Y lo mismo vamos a hacer con el resto del cuerpo. Desde este vamos a crear este hueso, lo suelto, desde este hacemos este, lo suelto y desde este hacemos este, suelto. Ahora vamos a la cabeza. La cabeza va a tener un único hueso para que pueda hacer este movimiento. Entonces desde el hueso superior vamos a hacer el hueso de la cabeza y soltamos. Y lo mismo con las piernas, pero las piernas van a salir del hueso de más abajo. Entonces desde este hueso vamos a hacer un tramo suelto y desde este tramo último hacemos el otro suelto y desde este tramo hacemos los pies. Lo mismo con la otra pierna. Yo he visto que mucha gente hace un hueso extra para la cadera y otro para la clavícula. Esto no hace falta, por lo menos en este caso, porque si bien entiendo por qué lo hacen, no es funcional, o sea, como que no tiene un uso práctico, porque nunca se va a mover la cadera. Bien, listo. Y ahora si venimos a este primer botón, ya podemos ver cómo se puede mover los huesos, ¿sí? Fíjense cómo todos estos huesos dependen de este de arriba, se mueven los que tiene como hijos, digamos, como
dependiendo de él. Lo mismo con las piernas. Pero acá estamos viendo que no se mueve el dibujo. ¿Por qué? Porque falta asignar cada parte del dibujo al hueso. Esto por suerte Unity lo hace automáticamente. Entonces vamos a ir a esta opción y vamos a generar la geometría. ¿La geometría qué es? Hagámoslo y va a ser obvio lo que va a hacer. Va a generar las partes que se van a mover, ¿sí? Y ya funciona este movimiento, fíjense. Si quieren puedo venir a apretar en el ojito, y si ponemos este deslizador a la derecha de todo, vamos a ver que los colores de los huesos se corresponden con los colores del cuerpo. Por ejemplo, el hueso celeste va a mover todo lo que es celeste, el hueso azul todo lo que es azul, etc. Y en algunos casos, en 2 casos de hecho, hay 2 huesos para un mismo dibujo, como en el caso del torso, que le pusimos 2 huesos, y acá nos muestra cuánto del cuerpo, o sea, cuánto del torso se mueve con el hueso amarillo y cuánto del torso se mueve con el hueso rojo. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando lo hagamos con una foto vamos a trabajarlo mucho mejor. Y acá también pasa lo mismo, una misma parte del dibujo tiene 2 huesos, pero lo hizo muy bien realmente, así que no hace falta tocar más nada. Aplicamos y ya podemos arrojar en la escena nuestro personaje. Ahora, si vemos acá en la jerarquía, vamos a ver que hay un único objeto, un único game object que no se puede mover, no se puede animar. Eso es porque le falta un componente que se llama Sprite Skin. Lo agregamos y parecería a primera vista que hay que agregar los huesos y que va a ser un problema, pero simplemente hay que apretar este botón, crear huesos, y ya los crea. Entonces ahora simplemente ya se pueden girar los huesos y nuestro personaje se va a ir animando. Obviamente todavía está desmembrado, hay que juntarle las partes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, cada hueso tiene como una cabecita. Cerca de esa cabeza se va a cambiar el cursor a un icono de mover, y ahí lo vamos a mover. Movemos cada hueso a donde va, a donde creemos que va. Bueno, y ahí tenemos a nuestro personaje otra vez ensamblado. De nada. Bueno, ahora, si se fijan bien van a ver que los lugares a donde se unen las partes del dibujo tiene como unos triángulos. Está raro, ¿no? Esto es porque está tratando de dibujar 2 cosas en la misma capa, entonces sus triángulos se superponen. Para esto vamos a ir otra vez al personaje, Sprite Editor, vamos a Skinning Editor, y con esta primera opción hacemos doble clic para seleccionar el dibujo, y ahora a este hueso le vamos a poner más profundidad. Le vamos a donde dice 0 acá abajo, le vamos a poner 1. Lo mismo que a este, 1. Eso va a hacer que todo el torso esté más adelante que las piernas. Así se dibuja el torso por encima de las piernas. Y la cabeza, como tiene el dibujo de la cabeza, como tiene ese cuello, tiene que estar más adelante todavía. Entonces le vamos a poner más profundidad. Claro, porque parecería que en realidad profundidad fuera para atrás y uno tiene que poner un número negativo, pero no, es un número positivo, es hacia adelante. Le pongo 2, entonces la cabeza va a estar hacia adelante. Aplico, cierro, y ahí vemos como el cuello está más adelante, y no, lo mismo con las piernas. Nos faltaron los zapatos, pero bueno, es la misma idea. Bien, ya podemos mover las partes del personaje sin ningún problema, todas las partes individualmente. En el segundo episodio vamos a ver una manera mucho más efectiva de mover las partes, pero por ahora dejémoslo así, para no hacerlo demasiado complejo. Lo que sí vamos a hacer, solo para divertirnos un poco, es en Windows vamos a ir a Animation, o podemos dar Control 6 también, y se va a abrir esto. Vamos a seleccionar a nuestro, y simplemente vamos a apretar el botón Create. Vamos a poner animación de prueba. Y ahora lo que podemos hacer simplemente, esto voy a ponerlo
en otro lugar que no sea este. Así podemos ver lo que estamos haciendo. Y si apretamos el botón rojo de grabar, ahora simplemente podemos mover los huesos, el que queramos, y esto va a quedar grabado en una animación. ¿Sí? Por ejemplo, que tenemos esta posición, y acá podemos irnos a otro tiempo, y hacemos otra animación, y ya vemos cómo va generando las posiciones. Si ponemos play o espacio, ya vemos cómo se mueve. Esto nos quedó muy cerca. Vamos a ir a un segundo y vemos como de un segundo a otro se mueve como queramos. Cuidado al rotar los huesos, las articulaciones, de no agarrar la cabecita del hueso como acá, que es cuando se pone como una cruz el cursor, porque esto nos va a mover directamente todo el hueso en vez de cambiar la rotación. Es un poquito más lejos a donde muestra el iconito como un redondel. ¿Sí? Bueno, muy simplemente se puede hacer una animación así rápido. Un par de aclaraciones. Si volvemos al dibujo original y hacemos algún cambio, por ejemplo, pongo el pincel y dibujo cualquier cambio que hagamos, si guardamos después y lo guardamos en la misma carpeta que el proyecto, es decir, reemplazamos el archivo que está dentro de Unity por este otro, Unity solo se ocupa de refrescar lo que sea necesario. Bien, ahora, obviamente podemos dibujar nosotros este personaje en vez de descargarlo. Yo, por ejemplo, hice un dibujito muy simple de un nene y en la computadora empecé a dibujarlo, a dibujar encima del contorno, en una capa nueva, ¿no? No dibujar en la misma capa, así, sino seleccionar una nueva capa y dibujar en esta. Entonces después uno puede ocultar el original y queda únicamente lo que uno dibujó. Y de esa manera fui dibujando capa por capa y me quedé con este dibujito. Lo que vamos a hacer ahora es probar lo mismo que hicimos antes, pero con este nuevo dibujo. Con los huesos ya listos, venimos a la parte de geometría, generamos, y acá lo que pasa es que tenemos una sola imagen para todo. Entonces va a haber que jugar con estas variables. Tiene demasiada tolerancia. Es parecido a como si en Photoshop con la varita mágica ponemos tolerancia al máximo, toma todo, y acá pasa algo parecido. Bien, aplicamos, creo el componente de Sprite Skin, lo agrego, quiero decir, creo los huesos y ya están funcionando. Ahora, ya acá se ve como cuando muevo algunos huesos, por ejemplo, este hueso está deformando demasiado la parte del torso. Entonces lo que podemos hacer es volver al Sprite Editor, a Skinning Editor, y acá vamos a la parte esta, al último botón, y esto lo que controla es la influencia de cada hueso sobre el dibujo, sobre los músculos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo el hueso rojo, por ejemplo, afecta a todas estas partes que están en rojo. Y lo que está pasando en este momento es que el hueso violeta está afectando parte de la zona esta. Entonces lo que podemos hacer es, si esta zona se va a ver afectada únicamente por el hueso amarillo, lo que puedo hacer es repintar de amarillo esta parte. Entonces ahora únicamente se va a ver afectada por el hueso amarillo y no por el otro. Lo mismo acá. Acá se ve como esto está verde, esta parte está verde. Y eso es porque se ve afectado por el músculo, por el hueso verde. Entonces lo que vamos a hacer es pintarlo de amarillo. Seleccionando el hueso amarillo y luego pintando. Pinto esto de amarillo. Entonces ahora se va a ver menos influenciado. Todavía sigue un poco. También un poco de rojo. Entonces ahora cuando mueva el verde, se va a mover poco y nada el torso. Se puede pintar un poco más todavía para que no pase eso. Y ahora casi nada está afectando al torso.
Lo mismo pasa con las piernas. Me parece que la pierna está afectando demasiado a la cadera. Demasiado. Entonces lo que puedo hacer es la cadera la pinto otra vez de rojo. Entonces ahora la pierna va a mover menos la cadera cuando se mueva. Y ahora cuando yo lo mueva se va a mover con los ajustes que acabamos de hacer. Bien, y por último hagamos una foto nuestra. Antes les quiero mostrar una prueba que yo hice anoche, pero elegí esta foto mía. Le apliqué el mismo tratamiento que hicimos antes, es decir, borrarle todo el fondo, dejando únicamente la figura. Lo que quedó fue esto. Pero el error mío fue elegir una foto en el que los brazos están muy pegados al cuerpo. Es decir, yo no puedo separar el brazo de la remera porque están unidos. Entonces, como no puedo separarlos, va a pasar algo así. Así que hagámoslo bien. Y ustedes pueden hacerlo con sus propias fotos. Lo que hay que hacer es sacarse una foto en la que estén con los brazos lo más separado posible del cuerpo. Bueno, elegí esta foto, espero que haya elegido bien. Voy a GIMP, archivo nuevo y arrastro la foto. Clic derecho, añadir canal alfa. Así cuando yo borre algo, realmente se borre, ¿sí? Vamos a hacer una selección bastante grosera primero. Bien, y ahora con la varita mágica hay que ir borrando todo lo que sea fondo. Esto va a ser un poco lento, lo voy a acelerar un poco. Bueno, no va a quedar perfecto, tampoco quiero dedicarle tantas horas y es para mostrarlo únicamente, pero creo que con eso está bien por ahora. Recortamos para que no quede ninguna suciedad fuera del área que nos interese. Enter. Y ahora exportamos como PNG. Es muy importante que sea PNG para que mantenga la transparencia. Bien, volvemos a Unity ahora. Y tal como hicimos antes, vamos a copiar la nueva imagen a la carpeta. Y repetimos el proceso. Venimos a Sprite Editor, siempre en single. Sprite Editor. Skinning Editor. Primero los huesos con el tercer botón. Doble clic. Y ahora viene la parte de la geometría, que ya lo hicimos antes. Y acá, como vimos antes, hay que jugar con el slider de la tolerancia. A veces más, a veces menos, ahí creo que está. Y ahora lo que conviene es este slider de subdividir, ponerlo bastante alto para que haga más porciones para mover. Y ahora vamos a ver por qué. Veamos cómo va. Un truco para tener una mejor referencia de cómo va todo es venir a la visibilidad y el segundo slider de los músculos, hacerlo un poquito hacia la izquierda para poder ver el dibujo, ¿sí? Bueno, acá se ve que el hueso el hueso del brazo derecho, me quedó desconectado del hueso del torso, ¿ven? Que no se mueve, el izquierdo sí, pero el derecho no. A ver si lo demás está bien. Sí. Para eso venimos a editar los huesos, que creo que es el último de los huesos. Y acá vamos a ver cómo este hueso, que es el 3 en mi caso, debería ir dentro del 2 y no está dentro del 2. Simplemente los arrastro y ahora ya me quedan conectados. Entonces ahora cuando vuelva a donde estábamos recién, a la parte de geometría, ahora podemos ver cómo sí está conectado al hueso. Bueno, esto se ve bien. Ahora vamos a ver los brazos. Acá vemos como el brazo está moviendo demasiado este sector. Entonces lo que vamos a hacer es repintar la influencia hueso-músculo. Entonces venimos al último botoncito, elegimos el hueso de la columna y pintamos esto como para sacarle lo azul a esta parte. Entonces ahora cuando mueve el brazo ya se mueve menos.
Ahora vemos que el brazo está moviendo este músculo que está acá. Entonces vamos a otra vez pintar ese músculo del color que queramos, que puede ser amarillo o puede ser rojo, y vemos cómo se va como moviendo como nosotros queremos. Ahí está mejor. Ahora el brazo está moviendo demasiado el hombro, sobre todo cuando hacemos así. Entonces lo que podemos hacer es moverlo mal, o sea, moverlo para que se vea mal, y cuando se ve mal, elegimos el hueso y pintamos, cosa que se vaya corrigiendo solo al pintar. Entonces ahora cuando muevo otra vez el brazo, ya se mueve como yo quiero. Lo mismo va a pasar con este, seguramente. Está moviendo demasiado la parte de adentro, la pintamos, y ahora se mueve menos. Se está moviendo también una parte de más abajo, se puede ir pintando todo. Por eso es importante que haya más músculos, más cantidad de áreas, de triángulos, para tener mejor control sobre qué músculo se mueve con cada hueso. A veces pasa esto, que los triángulos se van como solapando, pero también se puede ir corrigiendo con el pincel. Probemos cómo queda hasta ahora. Agarro el nuevo personaje, lo pongo en la escena, le vamos a dar un poco más de tamaño para que quede parecido a los demás, y agregamos, como hicimos antes, el Sprite Skin. Siempre que lo agregamos se ve mal, no sé por qué, pero no importa. Cuando creamos los huesos, ahí se arregla todo, y yo creo que se ve bastante bien para el poco tiempo que le pusimos. Se ve bastante real, digamos. Bueno, y para terminar, creo que sería justo, si le hice la broma ese al personaje recién, me la hago a mí también, ¿por qué no?